al Mundial y creo que el primer comentario que tengo que hacer tiene que ver con el fútbol. Sí, Una curiosidad interesante, ¿tú a ver, sabías que tu ideología política revela si prefieres a Messi o a Ronaldo? ¿en serio? ¿Y ¿De Messi y verdad? Ronaldo de qué lado son? No La inclin- entiendo. Hay un estudio hecho con 10.800 personas en 26 países Ok. de 6 continentes, ¿no? 26 países, 25. que demuestra que la preferencia entre Lionel Messi o Cristiano Ronaldo no es cuestión solamente de fútbol, sino también de tu ideología política. ¿En Ok. serio? ¿Sabes qué me Las personas- sorprende Las esto? personas de izquierda, las personas más liberales, prefieren a Lionel Messi. Las personas más conservadoras de Conservadoras. derechas se inclinan por Cristiano Ronaldo. ¿En serio? ¿Sabes que es muy revelador? Al margen de la ideología de los dos, que no Sí, sí, tiene no, nada que ver con ese Es tu estudio. ideología. ¿A quién Ya. tú prefieres? Si tú eres de izquierda, prefieres a Messi. Si eres de derecha, prefieres a Porque, Ronaldo. ¿Por qué? porque Bueno, porque el artículo del estudio dice que Messi proyecta una imagen de humildad, de trabajo en equipo y de caramba. familia, que Ok. está más vinculado con los temas de izquierda. Mientras interesante. que Cristiano Ronaldo representa más el dominio individual, la automatización y la ambición personal. Mira tú. Entonces estos estilos encajan entre la versión comunitaria, que es la versión de Ajá. la Liberal, izquierda política, digamos, ¿sí? Ajá. O una más de fuerza y Conservadora. control como la de Cristiano Ronaldo. Qué interesante. ¿Qué tal? No, Me- ¿sabes qué? Siempre, por eso es tan importante contar los días viernes con Andrés. En verdad me sorprende esto, ¿no? Pero Es una curiosidad interesante para arrancar el día viernes Oye. y hablar de política sin hablar de política mientras hablamos de fútbol. Uno piensa que esta gente que hace estos estudios, uno dice, qué mente tan desocupada para ponerse a pensar sobre esto, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta y revelas lo que revela el estudio, tú dices, bueno, al final no son tan desocupados, sino gente como que dice, vamos a ver cómo la gente se ve y cómo proyecta. ¿Sabes qué es lo que sucede, Daniel? No estamos tan acostumbrados a la administración de datos Sí. del día a día en Ajá. Ecuador. De hecho, le tenemos un poco miedo No, a los mí me datos. encantan, a mí me encantan. Y creo que, por ejemplo, en términos de políticas públicas, si no tienes datos, no puedes tomar una política pública Sí, bien sin duda, definida, sin duda. o no puedes desarrollar un proceso correctamente establecido. Y de eso vamos a hablar, de Claro. procesos y de gente. en el esa es gobierno. una de las falencias que nosotros hemos señalado, que hemos identificado en el Ecuador, ¿no? Los tomadores de decisiones no son, pues, amigos de la data, y es importante conocer de aquello. Nosotros habíamos Solo para sí. terminar con la anécdota, me acaban de escribir, sonó el teléfono. Ah, caramba. Yo soy fan de Pacho, me dicen. Sí, bueno, no investigaron a Pacho, era si era Messi o Ronaldo. Así Por que supuesto. dejémoslo ahí. Claro que sí. Habíamos anunciado precisamente, ¿no?, que el tema medular que nos trae hoy Andrés es el que tiene que ver con la necesidad de contar, ¿no?, con una burocracia profesional. El servicio público siempre está ahí en el lente ciudadano, y eso es lo que vamos a ir desmenuzando a partir de este momento, Andrés. Sí, y la tesis que traigo y que confío poder convencerlos es que las burocracias son necesarias. Son necesarias. Tanto para administrar el Estado como para administrar un equipo de fútbol. Ya que vamos a hablar de fútbol y voy a usar ejemplos de fútbol. Correcto. El tema es que cuando piensas en burocracia, ¿en qué piensas? Piensas en papeleo, piensas en trámite, piensas en perder el tiempo, piensas en trabas, piensas en obstáculos, piensas en enredos y hay quienes piensan en excesos de gente. Empecemos por el principio. Y el principio es ¿qué es burocracia? Y cuando buscas burocracia en el diccionario tienes dos opciones de definiciones, unas neutras y unas definitivamente negativas, ¿no? Las neutras son un conjunto de servidores públicos, eso es una burocracia, o las negativas son la influencia excesiva, voy a leer textual lo que dice la Real Academia, Okay. La influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos, o la administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas. Literal, Real Academia de la Lengua Española. ¿De dónde sale la palabra burocracia? La palabra burocracia fue acuñada por un sociólogo francés. Y eso lo leí en la Enciclopedia Política de Rodrigo Borja. Él lo cita, este francés que se llama Jean-Claude Vincent de Gournay. Y este señor une la palabra bureau, que es una palabra, es un galicismo, una palabra en francés, bureau, que significa escritorio, que significa oficina, con kratos, que es la palabra griega para
que significa gobierno o poder. Entonces, si sumas buró y kratos para hacer burocracia, lo que tienes es gobierno de escritorio. Ya. Gobierno de escritorio. Y cuando acuña la frase, la acuña para criticar a los funcionarios públicos y la influencia de los funcionarios públicos franceses en las decisiones políticas, y en las decisiones estatales, y en las decisiones de políticas de Estado. Entonces, claro, ahí se entiende que puedas asumir que los burócratas son estos funcionarios gubernamentales no elegidos democráticamente que se encargan de la gestión, es decir, son los que hacen que las cosas pasen o dejen de pasar. Y ahí, solo detalle anecdótico, el mismo Rodrigo Borja dice que, leo textual, la burocracia no es elemento exclusivo del Estado. ¿Eso qué significa? Significa que hay burocracia aquí en la radio, hay burocracia en una compañía, hay burocracia en la iglesia, hay burocracia en la empresa privada o en un equipo de fútbol. También. Puede haber burocracia. Porque las ideas o las ideologías o los planes o las políticas públicas no se ejecutan por sí mismas. Necesitas a alguien que las piense, que las promueva, que genere la visión, pero luego necesitas un grupo de gente, un equipo de gente que las active, ¿no? Cualquier plan, un plan nacional, municipal, provincial, corporativo, académico, deportivo, necesitas de una burocracia, de un grupo de personas que en el día a día te ayuden a ejecutar lo que has pensado. Entonces la pregunta es, ok, pero ¿por qué la demonizamos tanto, no? Menos democracia es más eficiencia. Menos burocracia. Menos burocracia es más eficiencia. Y ahí creo que debemos coincidir en que la administración pública tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz. Y podríamos pensar que los estados grandes son redundantes, generan muchos trámites, hay pérdida de responsabilidad en las distintas posiciones. Pero la pregunta es, ¿disminuir el número de funcionarios públicos implica mejorar la eficiencia de la gestión pública? Per se. ¿O disminuir el número de trámites mejora la eficiencia del servicio público? Y creo que concentrar el debate en reducir gente o reducir trámites es una falsa dicotomía. Porque ¿qué pasa si lo que tienes no es exceso de personas, sino carencia de personas? Démosle la vuelta al problema. ¿Qué pasa si el tema de la lentitud a ratos no es porque hay demasiada gente, sino muy poca gente atendiendo? Eso nos lleva a pensar que este estado obeso es una simplificación del problema. Es una simplificación que te lleva a pensar que el camino está por reducir la cantidad de ministerios, o reducir la cantidad de direcciones que tiene un municipio, o reducir la cantidad de gerencias que tienes en una compañía. Y no necesariamente va por ahí, porque, a ver, estamos de acuerdo, sistemas mal diseñados, con pasos redundantes, con falta de digitalización, sí genera ineficiencia, pero, y más allá de cuántos funcionarios hayan, sí genera ineficiencia, pero, atención, ¿de dónde salen los pasos de los trámites? Vienen de las leyes, o de las ordenanzas, o de los decretos. Primero tienes una ley o un decreto o una ordenanza municipal la que te dice que tiene que existir un trámite particular, y luego recién ahí entra la burocracia a establecer cuáles son los pasos para cumplir ese trámite establecido en la ley, en la ordenanza o en el decreto, ¿no? Y uso los tres porque la una es constituida en asamblea, las leyes, decretos constituidos en el Ejecutivo, ordenanzas a nivel del Ejecutivo municipal, exactamente. Pero esa es la génesis. Para la regulación y la implementación de las leyes, los burócratas tienen además todo tipo de restricciones, y en Ecuador en particular. No soy abogado, y le mandamos un saludo al abogado de la mesa que no nos acompaña. Sí, se está recuperando. Pero hay una ley para la optimización y eficiencia de trámites administrativos en Ecuador que te impide que hayan pasos repetitivos. Entonces, estamos hablando de verdad, es un problema de muchos funcionarios, o muy pocos funcionarios, o muchos trámites. ¿Cuántos funcionarios hay en Ecuador?
A marzo 2026, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Estadísticas y Censos, hay 645.000 servidores públicos registrados en el IES. ¿Okay? En todo orden de gobierno. Eso significa que son el 17.6% de todos los empleos registrados en Ecuador. Que son 17%. Sí, los empleos registrados en el país están en 3.400.000. Repitamos esa cifra, son 645.000 correcto. servidores públicos que están afiliados, registrados en el IES. En la Seguridad Social. Y solamente para puntualizar, porque lo anota Daniel, ¿no? Es que a veces nos perdemos y creemos que el servidor público, o la burocracia, como se la señala, pues está pues anclada solamente en las entidades del nivel de gobierno nacional. No, señores. No. Entran los servidores públicos que laboran en los niveles GACS. Nos referimos a las prefecturas, nos referimos a los 222 GACS municipales que hay en la actualidad en el Ecuador, e incluso en las juntas parroquiales, en las empresas públicas. En las GPS, claro. En las instituciones autónomas y demás. Autónomas exactamente. Sí. Pero la cifra con la que quiero que se queden en la cabeza no es el 17.6% de la población económicamente activa, sino con la siguiente. ¿Cuánto representan del total de la población el servicio público? ¿Los 645.000 cuánto representan? 7% del total de la población del Ecuador. Okay. Según World Population Review y el OCDE. 7%, ¿es mucho o es poco? Depende de qué. Noruega tiene el 31% de su fuerza laboral es pública. Ah, sí. Hungría, el 30.4%. Israel, 31.4%. Suecia, 29%. Dinamarca, 28%. Francia, 21.1%. España, 16.9%. En Ecuador estamos hablando de 7%. Más cerca, Brasil, 12%. Perú, 6.5%. Entonces, si ves, en países desarrollados, no es menos gente, es más gente. Y más impuestos. Claro, tienes todas esas variables de más impuestos, pero también tienes más bienestar. Sí, más bienestar. Mejores servicios. De hecho, lo público se impera sobre lo privado en muchos países. Regreso a la pregunta original. Es un problema de exceso de funcionarios, carencia de funcionarios, exceso de trámites. O de profesionalización. O de profesionalización de la burocracia. De la burocracia. Exactamente. O un lugar común que se volvió político y decir que todo lo burócrata o toda la burocracia es mala. Exacto, pero aquí hay un tema interesantísimo. Ustedes sabían que China, desde hace 1000 años atrás, le exige a sus burócratas exámenes de prueba para lograr para ingresar. Es más, en China, si pescan a un candidato a un puesto público haciendo trampa en el examen de ingreso, la pena, ¿saben cuál es? ¿Cuál es? Muerte. Ah, caramba. Así de importante para ellos es la persona que ocupe. Entonces, lo que debiéramos estar conversando entonces es, y aquí voy a poner el dedo en la llaga, hablar de meritocracia, es decir, llegas ahí por tus propios méritos, familiocracia o amigocracia. Amigocracia. Yo creo que es más viable un sistema burocrático no corrupto cuando las personas son seleccionadas en base a sus habilidades, a sus experiencias, a sus conocimientos, y no porque son panas, o porque son familiares, o son agnados, o connotados, o seguidores políticos que compraron el puesto. Entonces estamos hablando de la necesidad de una meritocracia. ¿De dónde sale la meritocracia? Los procesos. Esto nace en 1958 en un libro que se llama El ascenso de la meritocracia, escrito por un sociólogo británico. Entonces, de los 645.000 servidores públicos que tenemos en Ecuador, ¿cuántos llegaron allí por capacidad, esfuerzo y resultados? ¿Cuántos de esos 645.000 servidores públicos que tenemos en Ecuador han llegado ahí por meritocracia? No tengo el dato, pero puedo hacer una hipótesis. Y mi hipótesis es que la mayoría están en esas posiciones por méritos propios.
Y que la minoría llegó a ser burócrata porque es pana, o porque tiene conexiones políticas, o porque tiene conexiones familiares. O porque también tienen méritos, pero sus nombramientos son políticos. Pero tienen méritos. Luego, ¿por qué entonces esta percepción negativa de la burocracia? Ujú. Exceso de trámites, exceso de papeleos, exceso de toma... de ¿Discurso tiempo de político no gestión. cabe? O tal vez, ¿cómo funciona esto de la plantilla, la cantidad, Ujú, con ujú. la calidad, con el diseño de los procesos? Lo que me lleva entonces a diseñar la hipótesis que hace un instante conversábamos, que es profesionalización. Ujú. Tal vez el problema está en el tema de la profesionalización. Hay una encuesta global a servidores públicos, hecha en 25 países. En Latinoamérica solo encuestaron a Brasil, Chile y Uruguay. Pero esta encuesta creada por varios, y de hecho está en línea y pueden entrar y ver los resultados de manera gratuita. La diseñó Francis Fukuyama y Catherine Birch y otros especialistas. Hicieron un estudio, y en este estudio concluyen que, cito textual, los funcionarios públicos son fundamentales para la gobernanza eficaz en los países de desarrollo. Ujú. Y alguien que habló de la burocracia hace mucho tiempo, un sociólogo alemán llamado Max Weber, decía que la burocracia, más allá de sus disfunciones como inflexibilidad o exceso de trámites y demás, es la forma más precisa, eficiente y racional de administrar grandes organizaciones como un Estado, Ujú. ¿no? Pero ¿cómo haces para que la burocracia esté motivada, luego quiera trabajar bien, sea eficiente, esté comprometida y sea ética? Este estudio de la encuesta a servidores públicos en 26 países llega a 4 conclusiones. Una de ellas es subirles el sueldo, cosa que no juega en Ecuador, porque hay otro estudio que dice que el nivel de los ingresos de los funcionarios públicos en Ecuador está por encima de la media Ujú. cuando ves toda la masa salarial, ¿no? Ujú. Pero primera recomendación sí es despolitizar la gestión del servicio civil, ¿no? Porque los datos sugieren que las prácticas formales de gestión meritocrática del servicio civil, de la burocracia, exámenes orales, exámenes escritos, para reclutar, y luego anuncios de plazas formalmente, ¿no? Hacer una selección con el anuncio publicando, se busca tal, etcétera, son un conjunto importante de prácticas. Entonces, uno es despolitiza la gestión. 2, frena el nepotismo. Obvio, porque tan crítico como tener personas impreparadas es tener personas que están ahí porque son panas, lo cual podría implicar que sean impreparadas. Y 3, aseguras el desempeño de la gestión, es decir, ponle KPIs, ponle índices de gestión. Índices de gestión. Índices de gestión a los burócratas. Claro. Y diles, a ver, si tú tienes que atender los trámites de licencias de conducir, debieras poder, en 8 horas de trabajo, debieras poder generar los trámites y esto es una hipótesis, les voy a lanzar un número, 100 licencias. Si trabajas debajo de ese número, estás teniendo problemas de gestión. Si trabajas sobre ese número, estás haciendo una muy buena gestión y merece un reconocimiento. Pero claro, es llevar una visión gerencial, corporativista a este formato de burocracia weberiana, ¿no? Que es rígida, que es lenta, que no se adapta, que es poco individual, pero mantienes la meritocracia de alguna manera. Entonces, vamos al fútbol. Es como que la burocracia fuese un equipo de fútbol. Imaginémonos la burocracia como un equipo de fútbol. Tienes jerarquías, tienes reglas, tienes roles y tienes meritocracia. Empecemos por el más fácil, meritocracia. Si tú no eres un buen jugador de fútbol, no vas a jugar en el equipo titular. Así de sencillo. Hay jerarquías. El director técnico está por sobre todo el equipo y luego están los jugadores y el director técnico define la estrategia y luego los jugadores ejecutan la estrategia en la cancha. Pero también están los nutricionistas y los médicos y los fisioterapistas y el canchero y los psicólogos deportivos, y cada uno de ellos tiene una posición dentro de esta jerarquía, ¿verdad? Entonces, hay jerarquía. Y cada uno de ellos tiene un rol específico. El delantero está para meter goles, el arquero está para tapar, el canchero está para mantener bien la cancha. Entonces,
Ahí están los roles, están definidos los roles. Y luego tienes reglas, las reglas del juego son las reglas del juego. Y están definidas el tamaño del campo de juego, las características del balón, ahora en el Mundial que tiene características particulares, la duración del juego, las penalizaciones, y hay un árbitro que hace que mientras estés en el juego se cumplan con las reglas. Claro, por supuesto. Okay. Entonces hay reglas. Y esto es interesante porque cuando un jugador sale de la cancha y es reemplazado por otro jugador, las reglas no han cambiado. Sigue siendo el mismo juego. Por supuesto que sí. Votan al director técnico y lo reemplazan por otro director técnico. El juego tampoco cambia. Sigue siendo el mismo juego. Cambia la estrategia, pero sigue siendo el mismo juego. Entonces, un poco cuando lo entendemos desde esa perspectiva y entendemos, como decía hace un instante, que para jugar en el equipo titular debes tener las condiciones para jugar en el equipo titular, no porque eres pana del entrenador o hijo del dueño del equipo vas a estar en el equipo titular. Ahí está la meritocracia, ¿no? Entonces, la meritocracia. Y desde cada punto, ojo, el día de mañana decide el canchero no arreglar la cancha, por las razones que tenga, el césped va a estar en malas condiciones, y si el césped va a estar en malas condiciones, no hay buen fútbol. Entonces, atención, es que cada uno de ellos ocupa una posición, un rol particular. Entonces, el tema no es menos burocracia, el tema es mejor burocracia. Hay un ex presidente de la República, Carlos Julio Arosemena, que se refería siempre, ¿no?, a la aristocracia del talento, ¿no? Que es un elemento bastante importante, y tú ya lo señalabas, Andrés, la aristocracia del talento. Y hay una cuestión que también vale la pena ponerlo ahí como un ingrediente en esta gran conversación, lo que tiene que ver con las cuestiones idiosincráticas aquí en el Ecuador. Hasta hace poco, en Quito, por ejemplo, la gente consideraba, no es que yo soy servidor público de toda la vida, entonces mi hijo yo salgo del trabajo, me jubilo, mi hijo es el que tiene que ocupar. Es algo increíble. Pero para ir abonando en estos temas, permíteme darle la bienvenida a Javier Segarra, que se incorpora también a esta mesa de análisis en viernes. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Lo venía escuchando a ustedes y la pregunta es, y yo creo que lo estaba explicando muy bien Andrés, ¿qué tan profesional es la burocracia en el Ecuador? Porque, en otros países puede ser mucho más, existe mucha más burocracia, pero también hay que decir que esos otros países tienen más habitantes. Entonces, si hay más personas que viven en un país, más burocracia va a existir. No sé si me equivoco, mi querido Andrés, pero sí, esa burocracia... Hay un estudio que también es gratuito que se llama Índice de Burocracia de los países, que puedes descargar, y ahí está toda esa Noruega tiene 30%, Suecia 28%, Dinamarca 27%, Finlandia 25%, España 15%, Argentina 19%, Brasil 12%, México 11%, pero fíjate que Chile tiene 8,5%, y por ahí andamos con Chile, habitacionalmente. Y Colombia tiene 3,4%. Colombia, sí, 3,5%, dice. Guatemala tiene 6%. Entonces, claro, ¿qué tan profesional? Porque aquí yo sí conozco que, por ejemplo, en el Ministerio de Transporte, en una ventanilla trabajan 3, pero no por la eficiencia, sino que cada 2 horas es un turno. Y entonces, las otras horas, ¿qué se hace el otro empleado ventanillero? Rascándose la panza. Ahí hay un tema. Sí, pues son 3 en una ventanilla y las otras 2 horas son para el almuerzo. Pues, pero ahí el problema no son las 3 personas, Javier, ahí el problema es el diseño del proceso. Ok. Y pensar que la burocracia es el obstáculo, así puramente, es como culpar al árbitro por el juego duro en la cancha y porque los jugadores se den patadas. Y ya que estamos ejemplificando con temas del Mundial, permítame, vamos a saludar a nuestra compañera Cecilia Druet, quien se encuentra precisamente en Estados Unidos. Cecilia, nos conectamos a través de la plataforma. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Aquí escuchando atento a lo que dice Andrés y difiriendo con sus comentarios, claro, porque uno tiene malas experiencias con relación a la burocracia ecuatoriana, porque y aquí voy a dar un ejemplo puntual. Yo todavía, desde el 2023 que regresé de estudiar mi maestría en el extranjero, no he podido hasta el día de hoy registrar mi título. He conversado con los ministros de educación, por un sinnúmero de procesos y de papeleos extras. Sin embargo, hubo alguna persona que en su momento me ofreció ayudarme con el trámite por $4,000. No lo acepté, claramente no lo acepté, porque con eso estudio otra maestría. O sea, me parece inaudito cuando yo sí he estudiado y sí he cumplido con todos los requisitos, tengo las notas, tengo todo, pero significa que se puede hacer.
Eso significa que hay alguien adentro de este sistema que puede hacerlo, que puede registrar el título por un valor económico. Entonces también me estás aseverando que existe corrupción. Y es ahí donde yo creo que falla nuestra burocracia, que creo que siempre la tenemos muy asociado con corrupción, porque lamentablemente nos han demostrado en muchos ejercicios que así es. A ver, el tema de fondo es que yo creo en y la tesis que sostengo ahora es que necesitamos la profesionalización de la burocracia, porque sin jerarquía, sin roles definidos, sin reglas claras generales o particulares, sin meritocracia, ni un Estado puede funcionar, ni un equipo de fútbol puede jugar un partido. El problema es cuando deformas la burocracia con trámites innecesarios o trámites que se multiplican por inercia, por interés o por ignorancia. Que existe, ¿no? Eso existe. O cuando las posiciones se llenan por política o por parentesco. Pero una burocracia bien construida, como un equipo de fútbol bien armado, ambos profesionales, es lo que permite que las ideas se conviertan en política, se conviertan en acciones, las políticas se conviertan en acciones, que las acciones se conviertan en goles, que las políticas públicas se conviertan en ejecuciones, ¿no? Pero para llegar a eso hay que depurar la que ya tenemos. A ver, la profesionalización pasa por ponerlos bajo la lupa de la academia, por ejemplo, y diseñar programas de exámenes y luego capacitación, porque si estás en una posición y nunca has sido capacitada para ella, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quien te puso en la posición o tuya porque no estás capacitado? Y ahí me podrías decir, no, tú no debes, es corrupción aceptar un puesto para el cual no estás preparado. Parcialmente cierto, porque cuando empezaste tu vida profesional, tú no estabas totalmente preparada para hacer lo que fuiste a hacer en tu primer trabajo. Lo fuiste aprendiendo también en el camino, ¿no? Y te tuvieron que dar las herramientas. Luego, para ponerle el cascabel al gato, y de manera general, los gatos, y nos pasamos del fútbol a los animalitos domésticos, yo creo que pasa por el tema de profesionalizar la burocracia, entender que son servidores públicos que están para ayudar a la ciudadanía a desarrollar los trámites, a desarrollar gestiones que hacen que el Estado funcione. Si no tienes burocracia, el Estado no funciona. Tú nunca vas a ver a un ministro de Estado poniendo, bueno, sí lo vas a ver poniendo la primera piedra, pero no construyendo un puente, porque no es su trabajo. Para eso tiene equipos de gente y especialistas. Un ministro debe entender lo macro, si tú quieres, pero lo micro de cuántas, no sé, pues qué volumen de cemento debes poner para el puente de las características X, Y o Z, ya requiere de especialistas técnicos. Un especialista técnico es un profesional, no es el pana ni el primo. Pues que, perdóname, ¿será que yo tengo tanto rechazo a este término que a mí me genera la idea de que en vez de, y entiendo que el concepto, el deber ser, el espíritu es agilizar incluso, pero yo siento que en Ecuador es entorpecer los procesos. Es probable, pero atención, que entonces el problema no es pensar menos burocracia, más eficiencia. De lo que tú me estás diciendo nos lleva a pensar que el problema está en otro lado. No está en que hay mucha gente para ser más eficiente, está en que hay gente que no es profesional y que está buscando entorpecer por las razones que fuesen, por los intereses que tengan, están buscando entorpecer un sistema que podría funcionar mejor. Ahora, ¿cómo lo resuelves? Ponle a esa persona KPI, ponle índices de desempeño. Si una persona va a solamente calentar el puesto, está de más. Pero si esa persona va a trabajar en turnos porque no puedes estar mucho tiempo en atención al público por las razones que fuese, tienes que atender 24 horas la atención al público. Tú no puedes tener una persona 24 horas en una oficina días consecutivos. Es inhumano, es absurdo, es ridículo, es estúpido y se vuelve ineficiente. Entonces tienes turnos, ok. En ese caso, analiza el proceso, pero no lo analizas a las personas. Primero tienes que analizar los procesos y luego profesionalizar a las personas dentro del proceso. Sí, pero es muy fácil decir, no, tenemos muchos burócratas, hay que votarlos a todos. No va por ahí. Ahí es cuando digo que hay lugares comunes que lo propician el mismo estamento político del país. Porque yo recuerdo algunos candidatos que decían, vamos a reducir el Estado. El tamaño del Estado. Y cuando llegas, te das cuenta que por ley no puedes hacerlo, porque tienes un proceso.
también voy a hablar de la experiencia, porque he sido funcionario público. Y ciertamente aquí hay un principio. El funcionario público maneja la cosa pública. La cosa pública significa recursos del pueblo. Y por lo tanto, para manejar recursos del pueblo, todo tiene que ser llevado con un proceso. Quizás se malentiende un poco el hecho de que para que, por ejemplo, recuerdo tanto que cuando teníamos que hacer un proyecto, cada centavo que se gaste tiene que ser justificado. Y cada centavo, para gastar cada centavo había que hacer 5, 6, 7 trámites, porque el dinero no es de uno. Entonces, en ese punto yo entiendo que hay procesos y hay pasos para no malgastar el dinero que no le pertenece a uno, sino al pueblo. ¿Ok? Bajo ese principio sí hay un control. Es cierto que cuando... Si algo le teme a un funcionario público es a una glosa, ¿no? Claro. Obvio, es más, hay una cantidad incalculable o imaginable por el común de los ciudadanos, de ciudadanos que están con multas, o sea, servidores públicos multados y glosados. Es una cosa de locos. Pero significa, eso evidencia que también hay un control sobre el funcionario público, que lo cual me parece... Pero eso también bien. reflejaría que fue ineficiente. No necesariamente, porque a veces... Entonces, si tú estás glosado es por algo. Puedo ser ignorancia. Puede ser de que en el transcurso, yo digo esto porque Ujú. hace poco tuve una experiencia con un funcionario que el contratista, por ejemplo, no cumplía los requisitos que significaba para poder dar el pago y se pasaba del plazo para pagar. Entonces lo multan al funcionario. No es por culpa de la ineficiencia del funcionario, sino porque un contratista ineficaz. ¿Qué ocurría ahí? La decisión política de declarar a alguien contratista fallido es una sanción que ya le evita al funcionario intermedio o bajo, porque aquí hay un problema. No es que hay un problema, hay una lectura. Hay burocracia baja, intermedia y alta. En este país, las grandes obras de infraestructura hidráulica, por ejemplo, lo hicieron burócratas profesionales, ingenieros civiles a través de la antigua CDG. Ahí no había cuota política más allá que los directores. La gente era ingenieros profesionales en materia de ingeniería civil de a pie. Construyeron la represa Daule Peripa y Daule Peripa no es que se ha caído, no es que se ha malogrado ni nada. Entonces hay que determinar también que sí hay burocracia profesional. Generalmente la que está en los procesos. Ya, pero ese porcentaje de burócratas profesionales, porque sí los hay, en relación al porcentaje de la burocracia en general en nuestro país, ¿qué tan importante o tan significante puede ser? O sea, si la burocracia en Ecuador era el 7%. 7% de la fuerza laboral activa. Está, ok. Pero 7% con relación a la población. A la población. ¿Qué tan eficiente? Entonces, si hay eficiencia, por eso pongo el ejemplo de estas personas que yo sí vi, como el caso de Cecilia, que lleva 3 años para que le den su... Ahí no hay una burocracia, hay una corrupción y hay que decirlo con claridad. Entonces, porque corrupto es el servidor público que se beneficia de una traba impuesta en la ley, porque no es que se esté inventando, pues. Se vale de una traba que lo establece el reglamento y entonces ahí va la corrupción. Esa corrupción te genera ineficiencia. A ver, perdón un segundo. Porque- Pausa. Solo por un instante. Dale. Una traba, Sí. pero si le pasas dinero... No, ya no hay traba. Entonces el problema no es el proceso. Es el que está El problema ahí es la persona. viabilizando el proceso. Claro. Pero en otros casos... Pero ahí es un corrupto que está metido en el Sí, sistema. Pero te pongámosle- genera pongámosle ineficiencia. el nombre a Sí, las sin cosas. duda. Pongámosle el nombre correcto a las cosas, ¿no? A ver, yo empecé diciendo que la burocracia es ese funcionario público no elegido por votación popular. Por tanto, Que debe llegar por mérito. ¿cómo lo castigas? Dejémoslo simplemente en que está ahí y no llegó por elección popular. ¿Cómo castigas a ese burócrata cuando su gestión está equivocada? Una opción es el control Interno. a través de GLOS, pero ese control es interno, ese control no es hacia el ciudadano. Ujú. Y tienes burócratas cuya función es atención al ciudadano. Otros que es más interna, que tiene que ver más con los procesos de obras de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es, ok, si ellos son los que
Si ellos son los que hacen que las cosas pasen, ponles una medición de gestión y trabaja sobre castigos y premios basados en la gestión. Profesionaliza el tema, no simplemente pienses en ascensos o en cambios a mejores posiciones porque es mi primo o porque votó por mí o porque es mi amigo. Ese es un poco el punto. Sí. No nos enfoquemos ahorita exactamente en la cantidad de personas, que pueden ser incluso pocas en Ecuador. Pensemos en la calidad de las personas que están ejerciendo la función. Cosa 1 y 2, pensemos en los procesos. Y De acuerdo. esa calidad se ve reflejada en la ineficiencia en servicios como la salud, la seguridad social y la educación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y también se ve reflejada cuando tienes contratado un servicio privado y quieres eliminar tu servicio privado, que has contratado, este caso real, has contratado un servicio privado por tu teléfono, digital, rapidísimo, pero para descontratarlo, para anular ese contrato que has podido hacer de manera digital desde la comodidad de tu casa, te exigen que vayas físicamente a firmar un documento, Sí. te exigen que vayas luego físicamente a otro lugar distinto al primer lugar, a que vayas a entregar los equipos que ya no quieres, y luego te dicen, no, en realidad no leyó la cláusula chiquita y no puede hasta los próximos 3 meses. Estamos hablando de lo mismo. Claro, me pasó una vez con los fondos de reserva. Antes se lo hacía digital, en la computadora, y te lo depositaban en tu cuenta. Hoy tienes que ir con la hoja, presentar la hoja para que esa hoja se vaya a Quito. Y en Quito, O sea, volvimos al año 80 y pico. hagan ustedes el trámite de los fondos de reserva. Año Impresionante, 88, mi papá me llevó a hacer una cola desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Sacas un turno para un fondo de reserva. Me dejó ahí. Sacas un turno por el sistema digital. Pero para sacar el turno ya lo tienes, entonces tú vas el día martes a las 11 de la mañana. Con tu turno digital y luego ahí hay un tramitador que te dice, Ahí- yo se lo muevo No, más rápido. Ahí tienes que llevar la hoja. La carta que ya solicito mi devolución de los fondos de reserva para que se le entregue. Con un tema crítico adicional, y es que tus datos ya están digitalizados. De hecho, Claro. los puedes tener en la Es aplicación. que antes, de mi Go. querido Andrés, tú ibas a entrar a fondo de reserva en la página de Seguro Social. ¿Para qué y a las necesitas 48 llevar horas te impreso tu contestaba. cédula cuando tu cédula ya la tienen Ya la digitalizada hace mucho rato? Sí. Yo Todo sí eso creo que hay una burocracia que está venida a ser solapada por gobiernos de turno, por administradores elegidos por el pueblo de turno, que se quedan, porque se cambian los administradores, se cambian los dirigentes y la burocracia queda ahí. A ver, es que eso siempre sucede. Por eso yo decía, funcionarios públicos. no electos. Sí, el gobierno de Daniel Noboa, no me acuerdo si el año pasado sacó un informe de X cantidad de funcionarios, de las cuales una alta cantidad no justificaba su presencia por lo que tenía que hacer. Pero cuidado, Daniel, porque digamos que eres funcionario público del área de la salud. Eres un doctor Claro. y llegaste por mérito al hospital en donde trabajas. Que cambie el gobierno no significa que cambie la necesidad de salud de la población. Por tanto, el doctor puede mantener, porque es técnico. De nuevo, el ejemplo del equipo de fútbol. Cambia el jugador de fútbol y el juego no cambia. Sí. El tema es que en Ecuador, como nos hemos equivocado y hemos desprofesionalizado, si es que existe la palabra, si no es un neologismo, hemos desprofesionalizado la burocracia, creemos que que llegue un nuevo gobierno implica que tienes que cambiar al equipo. Pero tú no puedes cambiar 645.000 puedes. personas de sus No, no posiciones, puedes, sobre no todo puedes. las que son técnicas. Generalmente lo que cambia son los nombramientos de libre remoción, que son los cargos Lo que, superiores sí jerárquicos. lo que sí puedes es establecer índices de medición de gestión de la gente. Y eso es lo que no hay acá. No, yo creo que sí hay en algunas O sea, a instituciones, ver, sí hay. pero, Sí o sea, hay. públicas. Sí, La- señor. lamentablemente no ha sido la constante y allá va el fondo del asunto, ¿no? Exacto. Profesionalizar, porque a ver, cuidado, es que aquí vivimos satanizando, queremos satanizar todo. El servicio público, o sea, hay mucha gente que peyorativamente dice la burocracia. Los servidores públicos son necesarios en cualquier sociedad. ¿Qué es lo que debemos privilegiar? El hecho de tener, pues, precisamente a profesionales en el servicio público comprometidos
con los procesos comprometidos con el país y no precisamente con el hecho de que es que yo me debo al presidente de la República o me debo a determinado líder político. Uno se debe. Sectores como seguridad, energía, petróleo, salud. No puedes poner a cualquier pariente o amigo. Claro, Exacto. Son temas técnicos, son temas específicos. Pero sí puedes ponerle índices de medición a la gestión, índices de desempeño a la gestión. Sí le puedes poner KPI. objetivos, metas y exigirles que se cumplan esas metas. Ahora, ¿qué podemos hacer los ciudadanos frente a esto? Porque no solamente es posición de un gobierno para decir tienes que ser más eficiente. Los ciudadanos también, por ejemplo, si hay un caso de corrupción, la que te dicen, el caso de Cecilia que decía, me tienes que dar tanto para poderte ayudar. Yo voy y lo denuncio. ¿Quién eres tú? Juan Pizjuárez. Muy bien. Juan Pizjuárez me quiere cobrar. Lo que pasa es que también la gente se queda como que no te voy a pagar, mejor espero que haga el proceso. Normalizamos el tema. Normalizamos la corrupción. Entonces la ciudadanía también tiene que denunciar eso. Sí, Si claro no, que ¿cómo? sí. Claro. Claro que sí. Es complicado. Ahora, cuando hablan de reducción de ministerios, vea, aquí hubo uno que se redujo y lo trasladaron a otro. Yo conozco un poco de gente Sí, sí. que es fue a parar a Select. Bueno, eso es los cambios administrativos. Entonces, por política me refiero, ¿no? Entonces, te quedabas sin, no es que quitaron el personal de ese ministerio. Cuando Por tú eso, vas- por eso, perdóname, Sí. uno de los argumentos que yo suscribo como resultado de la encuesta global a servidores públicos es que tienes que despolitizar la gestión del servicio civil. De acuerdo. Hay cargos políticos, Todo es político en este país. sobre todo en la país. política clientelar ecuatoriana. Claro. Es natural que pero tiene que ser Profesional. la minoría de la minoría No, y profesional. profesional. O sea, profesional de acuerdo al área y evidentemente con la experiencia. porque no- Exactamente. Y hace un momento que citaba el ejemplo, Andrés, por citar el ejemplo del tema de la licencia. ¿Acaso que eso no es viejo, hermano, que venga un man y te diga, oye, te saco la licencia sin hacer el examen? Si eso venía desde hace 20.000 años. Ah, Y sigue habiendo. Sí. En la aplicación que se llama GovS tienes dos cosas interesantes, tu cédula de identidad Ujú. y tu licencia de conducir. Pero dependiendo de la provincia en la que estés, tú muestras tu licencia de conducir, que en la aplicación lo que se abre es tu licencia y luego tienes un código QR Ujú. que la autoridad de tránsito Tiene que puede escanearla. puede escanear y confirmar que está vigente tu licencia, que no es una foto. Muchas autoridades de tránsito, dependiendo de la provincia, no, te dicen, no, eso no vale. Pero no, sí vale y está establecido su validez en un corpus legal. Luego, cuidado con eso. ¿no? Pero no vale porque viene la Exacto, Exactamente. el principio de extorsión. Pero con principio. un ciudadano informado que conoce cuáles Claro. son sus deberes y sus derechos, sí. sí puede mantener la discusión sin llegar ni a la coima ni al insulto. De Claro. acuerdo. Parte del problema es que no conocemos, Ujú. primero no entendemos que nuestros deberes traen consigo obligaciones, como primer gran macro concepto. Y segundo, ¿cuáles son esos derechos que tenemos? Porque no hay educación cívica de verdad. No, no existe. Entonces, luego esto no es solo cuestión de un gobierno o de una burocracia, es cuestión también de una ciudadanía informada. Ahora, en eso que anotas, incluso habrá algunos casos que ese funcionario, que termina un agente de tránsito, Y ojo, perdóname un segundo, puntualización importantísima. Esto sucede en el mundo público y sucede en el mundo privado. hay muchos servidores, agentes de tránsito que terminan siendo funcionarios públicos, que desconocen, por ejemplo, este tema de que tiene validez. O sea, no necesariamente que es porque quiere sacarte un billete en la carretera, sino que en determinada jurisdicción cantonal o provincial, pues te encuentras con alguien que no conoce. Sí, es verdad. Y es parte de esa falencia. Entonces, Y ahí de quién es el problema en el caso de la ignorancia de esa reglamentación De la en el entidad. funcionario civil. de la entidad, porque Exacto. debe de encargarse de lo que De estamos mantener hablando. una actualización. Y la Actualización. actualización de conocimientos es parte de la profesionalización De la que profesionalización. estamos hablando. Claro. Sin duda. Sí, sí. O sea, ahí hay varios temas que podemos sacar a limpio, ¿no? Tú anotabas, Andrés, despolitización por un lado, Ujú. profesionalización, Frenar pero el nepotismo por otro. claro, va ahí, pues, ¿no? Pero paralelamente también actualizar las normas y ponerlas, porque ese es otro grave problema. Hace un momento hablábamos, ¿no? Hay funcionarios públicos que le tienen el miedo, la Contraloría, Sí, pero- no, y no tomo decisiones. Y ojo, parte de los gravísimos problemas que tiene el país en lo que tiene que ver con la gobernanza, con la administración pública, es esa, de que también hay cuestiones. El cuco, la Contraloría. Entonces, hasta emergencias
se ven no afectadas. La toma de decisiones en momentos emergentes se ven afectados porque hay funcionarios que por normas que a veces son inquisidoras, justamente Evitan. evitas el problema. Entonces, tiene que ir lo uno ¿por qué con ¿Por qué necesitas normas coercitivas? O sea, Porque hay una práctica no profesional sí, Que exacto. en el sistema. Claro, pero volvamos de nuevo al tema. Entonces, si tienes un equipo profesional, no necesitas construir normas coercitivas. Yo creo que está bien que la Contraloría tenga esos controles, es necesario que existan esos controles. Pero así como tienes los controles, debieras tener un programa de recompensas tal vez. ¿Y de dónde vienen las recompensas? Me refiero a un bono o a un reconocimiento. En o el algo. sector público eso no hay. Debería. Podría haber. Podría, Para pero que no hay. exista, necesitas tener un sistema de medición de gestión, de desempeño. Debiera existir un modelo de gestión que no pasa por cuántas multas lograste poner hoy. Ahora, también depende de la cultura del funcionario público. No, depende de la cultura del país y creo que debemos darle la bienvenida a Ok, alguien sí, que acaba de sí. llegar. Y tienes toda la razón, solamente por el ejemplo, por el caso específico del notario Cabrera. El representante de la Super de Bancos en el Oro tenía plata metida ahí. También. Sí, me explico. Mi querido Jaime, buenos días. Buenos días con todos. Bienvenido, Andresito. ¿Cómo que bienvenido si No, ya si ya está aquí hace estamos. rato? Pero yo que Ya, recién- es un gusto Bienvenido tenerlo. Bienvenido a mí, Jaime. Bienvenido a mí. Bienvenido, Jaime. Pero Bienvenido a mí, gracias tienes ti. que decirle. Bueno, escúcheme. Cecilia Qué también está- interesante. A Cecilia también conectada. Ceci, qué bueno. A Ceci, Hola, qué ¿cómo bueno, vas? no somos. Estoy viendo que estás en mi puesto. Ah, por ¡Epa! supuesto, te he destronado. Vine para quedarme, por si acaso. Oiga, no, los estaba escuchando y la verdad es que muchas veces las personas que no han pasado la experiencia, ¿no verdad? De estar en la De función la pública. Estar en la función pública y tener atrás a este bicho, porque esa es la verdad, llamado, ¿ya? Llamado Contraloría, ¿Y que te quién hace es? la vida imposible. pero Y que, ojo, concuerdo contigo, debe haber un sistema de medición, pero este sistema de medición se convierte en un sistema de persecución. Persecución para ver en qué fallaste, para justamente hacerte responsable, aunque no seas. Entonces, llega un momento en que tú como funcionario público tienes miedo de actuar. Entonces, en el momento que tienes miedo de actuar, no tomas decisiones. Pausa, Jaime. Perdona que te interrumpa, pero si actúas en el marco de la ley, ¿por qué tienes miedo? Porque igual te involucran. Si actúas en el marco de la ley y Contraloría te hace una auditoría, vas a salir bien porque has actuado dentro del marco de la Por ley. supuesto que sí, te vas a demorar 8 años, porque te siguen el juicio. Y entonces te ponen un juicio coactivo donde te impiden desarrollarte como profesional. Te estoy contando la experiencia, ¿no? Entonces llega un momento en que tú dices, ¿para qué arriesgar tanto? O sea, te digo que es el sentimiento de alguien que estuvo ahí, ¿no verdad? Hizo las cosas bien. bien, correctamente, dentro de la ley, y sufrió un momento, era injusto, y era persecución, escúchame, persecución política, no a mí, a una persona adicional que estaba arriba mío, pero me hicieron el problema a mí. ¿Por qué? Porque tú aceptaste o recibiste bienes que sí daban resultados, pero para ellos no. Y entonces para tú llegar a decir que actuaste bajo la ley, solamente escúchame el sistema para que luego lo trates de manejar de acuerdo a tus conceptos. Entonces, a lo que voy es que luego de que tú firmas, ¿no verdad? Y llegas y ya estás 15 años fuera. 15. Y sigues con el problema. No, pues, recién activan porque estabas defendiéndote. Y resulta que el proveedor que entregó los bienes también estaba involucrado, pero sí salió libre, porque efectivamente le dieron, o sea, estaba bien lo que se había hecho. ¿Dónde está el problema, Jaime? Que en el momento que te déjame refrescar. Sí. El problema está en los controles que debe hacer la Contraloría. Ujú. El problema está en la justicia que no actuó No, yo creo que correctamente. El problema está ¿en dónde está el problema? en el sistema. En el sistema de que los funcionarios que están en la Contraloría, que van o lo hacen bajo orden, ojo,
te van a buscar la quinta pata al gato aunque no estés involucrado. Pero ese no es el tema de conversación, Jaime, No discúlpame. importa, Estamos porque hablando, no, sí importa, porque estamos hablando del servidor, del servidor eso, pues. público Estamos hablando de la general, no profesionalización. de la No, profesionalización, a ver, no de los controles que tiene que tener un No, servidor no, público, no, porque te- ahí a ya, ver, te perdóname, pregunto, ¿en la Contraloría de Funcionarios Públicos sí o no? Sí. pero Y la estamos actual- hablando de 700.000 ecuatorianos alrededor del país que trabajan en un servicio Ya, público. pero a lo que se refiere Jaime, No, no sé si me equivoque, es que Ajá. hay un servidor público, y vamos a decir que en el caso de él, que fue eficiente y sin embargo fue perseguido. Como muchos. Pero ¿y entonces Porque dónde Pero, está el pero- problema? a ver. Eso es lo que está mal. Lo que Pero- te digo es el pero- sistema y los funcionarios públicos que El están ahí. tema en de la Andrés realidad. era la profesionalización de los burócratas. Pausa. Creo que el secreto está en lo que dijo Jaime. Él se considera un perseguido político porque el caso fue manejado políticamente. Esas son las excepciones que no debieran existir en mi tesis. Claro. Y como lo dije hace un instante, la clave para tener la profesionalización del servicio público que creo que es necesario para que funcione el Estado es despolitizar la gestión del servicio público. Sobre todo de un Totalmente órgano de de acuerdo. control tan rígido, Pero porque ¿quién- debe quién ser tan define rígido como la las Contraloría. reglas? ¿Quién define las reglas? ¿El funcionario? No. No, o sea, la legislación te da. Pero es que la norma está, lo que pasa Claro. es que Cumple, nadie- mal y si eres, utilizado. si eres un funcionario que cumple con la ley, te hacen pasar un mal rato. Si es una mierda pasar un mal rato. Correcto. Pero si cumpliste con la ley, no debes No tener deberías. miedo. Bueno, Pero- a ver, por eso estoy aquí, ¿no? O sea, yo sigo aquí. Pero es que ahí, en tu caso, hay una carga política atrás. El tema es que No hay es una carga de el tema que es ineficiencia, una carga Jaime. política. ¿Cómo Ya es otra resuelves cosa, la ya carga estás por política? encima de En la... esta conversación, la carga política la resuelves despolitizando la gestión del servicio Totalmente público. de acuerdo. 100%. Y para despolitizarla tienes que profesionalizarla. Esa es la tesis del día de hoy. por eso es que hoy en día la gente no quiere aceptar un cargo público porque por política te van Así a es. perseguir. Correcto. Es así. Así es. Y entonces terminamos en el tema de que yo para qué voy a aceptar ser director del cielo si mañana pasado, por más eficiente que haya sido en mi trayectoria como servidor público del cielo, viene el Contraloría y me dice, no señor, usted se equivocó de ruta, era ir por la derecha al cielo y no por la izquierda. Entonces, ¿qué cagado estoy? Pues? Te dan criterios que no son los correctos. Pero, Porque- a ver, no importa. O sea, entiendo el sistema tuyo. A ver, perdóname. Sí. Si tú me dices que te dan criterios que no son los correctos Sí. y tú profesionalmente sabes que no son los correctos, tú puedes decir, oye, ese criterio está incorrecto. Pero eso le lleva Eso- tiempo. Pero Es lo que pasó exige en que tienes que Progen con estar los técnicos. Es lo que profesionalizado, pasó con los tienes que técnicos conocer. en Progen que dijeron que no era el criterio correcto. ¿Y qué pasó? Igual se vieron forzados. O sea, Y van a la cárcel. ahí está un caso visible de lo que dice Jaime, que a veces incluso usar conocimiento técnico, la persona que quiere decir, esto no está bien, esto no se debe hacer, esto no es correcto, y sin embargo hay otra persona por encima del conocimiento técnico, que es lo que debería primar, que por decisiones particulares, pues toma decisiones Perdóname, pero fregando a todo el mundo. la tesis que está sosteniendo es que como los obligaron, igual lo hicieron. No, nadie te obliga a nada. Si alguien te obliga a hacer algo equivocado, tienes dos opciones. Hacerlo o no hacerlo. Hacerlo. Es una decisión tuya. Lo que yo voy es que igual están involucrados, a pesar de que por lo menos, aunque lo hayan hecho, que es la parte del error, y que ojo, y hay que también, no hay que ser utópicos, ¿no? En el sentido de que cuando no quieres hacerlo y una persona que no te colabora, la quitas. Y pones a una que sí te colabore. No vas a hacerle caso. Pero si La tú, no, quitas si tú y no listo. estás de acuerdo con hacer algo y renuncias y te vas a tu casa, no tienes por qué estar involucrado porque no lo hiciste. Pero ahí insisto Pero, en la pongamos el premisa que foco plantea donde Jaime, corresponde. que igual el sistema, si quiere hacerlo, lo va a hacer. Pero sí hay un problema del pero, sistema. pero ojo, lo que estás diciendo es que esa persona sí lo hace. Y si hace algo reñido con la ley, tiene que caerle el peso de la ley después, inmediatamente después o años después. Porque sabiendo que está mal lo hizo. Exacto. Ujú. O sea, a ver, pues mantengamos la conversación en los parámetros que corresponden. Si alguien sabe que algo está incorrecto, igual lo hace, cometió una incorrección. Sí. ¿Qué tan difícil es pensarlo desde esa Y le va a caer el peso. Y le debe caer el peso. Debería. Claro. Pero no siempre Hay le cae al algunos, que hay tiene algunos que corresponder. tienen suerte y la pasan salvados. Y luego tienes las consideraciones políticas de las que le preocupan a Jaime y lo entiendo perfectamente. Pero en un mundo normal, racional, lógico e incluso debería pasar. emocional, Así es. si tú cumples con la ley, ¿qué debería problema ser tienes? Sí, Claro. ninguno. Es como que, a ver, ojo, volviendo al fútbol.
entras a la cancha, eres jugador, entras a la cancha y le pegas una patada al jugador contrario y te ve el árbitro y te bota, bien botado porque le pegaste una patada. Ahora, no te vio dártela, te salvaste en ese momento. El riesgo está en que si le pegaste una patada y no te sancionaron en ese momento, crees que puedes seguir pateando y en algún momento te va a tocar. Es así de sencillo. Pero ¿cómo te sabría a ti que tú ganaste el partido y de repente después de 15 años resulta que no ganaste el partido? Eso, es que eso también sucede. O sea, no es en el momento, es después de algún tiempo y resulta que miran los resultados porque efectivamente les conviene, digamos, políticamente o interés particular. Que ahí es lo que está mal. El interés debe ser que brille el interés colectivo, no el particular. Y ahí es lo que voy yo. El servidor público tiene que pensar en un objetivo colectivo, no ¿Cómo individual. lo llevas a pensar en un objetivo colectivo? Tienes que capacitarlo, tienes que buscar que sean las personas ideales, etc. Estás usando un ejemplo para sostener mi argumento. Tienes que profesionalizar Correcto, sí, al gestor del servicio civil. Que ese es el tema central. Y, como dice Javier, hay gente que no quiere involucrarse porque le da miedo, le da miedo su reputación. Eso significa que tienes que profesionalizar al que está hoy en el puesto porque no va a cambiar. Porque nadie te está, en tu tesis, nadie está aceptando la posición para reemplazar a alguien. Luego, lo que tienes es lo que hay, tienes que trabajar con eso. ¿Y cómo trabajas con eso para que tengas una eficiencia, compromiso y ética más elevados? Tienes que empezar a profesionalizarlos. Y para profesionalizarles tienes que poner índices de desempeño y no solo castigarlos, sino hacerles reconocimientos. Ojo, todo eso existe en el sistema público, pero tú quiero hacer una pregunta. ¿Cómo tú puedes profesionalizar a aquellos que duran 6 meses? Que son las cabezas que son los responsables ante Contraloría. Es un ejemplo que te pongo, ¿no? Por ejemplo, si tú cambias... No debes esperar al 6º mes para empezar a capacitarlo. No, pero a ver, te dicen a ti que vayas de director de un área específica Del cielo, del ya. ministerio, ¿ok? Y a los 6 meses Hermano, que sí. te cambian. ¿Hay un tema de capacitación? Sí, lo existe en el primer mes o segundo mes, pero la experiencia te da la práctica y en el tiempo. Si tú no tienes estabilidad, porque no existe eso es un libre de remoción, ¿no verdad? ¿Cómo puedes capacitarlo? Pero es que quien ocupa ese cargo, perdón Andrés un ratito, quien Tiene que ser ocupa el que ya sabe. tiene que ser eficiente. Pues. Ya tiene que saber. Yo no... Ok, no ocurre, pero es lo que dice Andrés. Yo no voy a poner a un ingeniero, y lo decía en el ejemplo, a un abogado para que me haga un puente, pues si no sabe cuántas varillas lleva un pilar. Totalmente, pero eso sí sucede. Ejemplo, Pero es La que ministra no que estamos ambiente. cuestionando eso, sino... la pusieron a manejar la energía del país. Pero es que eso es otra cosa. O sea, A no, ver. es un ejemplo de capacidad. Estamos hablando de servidores públicos. Por supuesto, y que nos administran un servidor público. Es que sí, pues es la cabeza. Deje lo que hable Andrés. Pero es distinto. Estamos hablando de la gente que está ahí haciendo ahí. la gestión de escritorio. El del día a día. Exactamente. Del que gana 600, 800, máximo que jode. $1,000. Que son Estamos los que- hablando de niveles, pues. O sea, Claro. no vas a poner a alguien que representa al presidente de la República, que es otro nivel. Sí, estoy de acuerdo con Estamos hablando de servidores públicos. Sí, pero el servidor público es todo el mundo. Ahora, lo que voy es el servidor público de... De segunda. No le digamos de segundo. Pero es Cuando tú hablas cuando tú hablas de Estado obeso y reducir el tamaño del Estado, no estás pensando en menos ministerios. Estás pensando en que hay todo un grupo de gente que trabajaba en ese ministerio particular, por ejemplo, que ya no debe estar, para no duplicar funciones con... Correcto. Ok. Pero eso sí. Bueno. Pero ese no es el ministro, per se. No. Pero es que él toma la Estamos decisión. hablando de la fuerza laboral de los De ese 600, ministerio. de esos 645,000 servidores públicos que tiene Ecuador, ¿cuántos son ministros? 12 o 14, o Ya. 16 o 24. Lo que de sea, acuerdo ponle a la 14. estructura, Sí. Son ni el 1%, Jaime. 0,0. No estamos hablando de ellos. Estamos hablando de la gente que sí está en el día a día del servicio público, que tiene tiempo ejerciendo una función en el servicio público, y cómo hacer que ese servicio público, que hoy es cuestionado por percepción o por realidad, realidad. se convierta, pero puede ser Está bien. percepción también, por percepción o realidad, dale el beneficio de la duda. ¿Cómo lo comprometes más? ¿Cómo lo haces más ético? ¿Cómo lo haces más eficiente? ¿Cómo lo haces más rápido? De eso estamos hablando. Entonces, el tema pasa por profesionalizarlo. Claro.
Y debieras profesionalizarlo desde el día 1 que llega a la posición idealmente, porque si vas a poner a un técnico en petróleo, si vas a cubrir la posición de técnico en petróleo, busca un técnico en petróleo, no busques a un influencer. Ese es el punto por ser exagerado. Y se debe, escúchenme mal, cuando en mi experiencia del servicio público, resulta ser que dirigía una dirección y habían profesionales en esa dirección y todos tenían que tener conocimiento de contratación pública, todos. Porque Hoy es obligatorio. hoy es obligatorio, porque resulta ser que en cualquier momento al licenciado, al abogado, al técnico, se los nombra administradores de contratos. Correcto. Y si ese funcionario no está bien claro en lo que tiene que ser administrador de contrato, Se lo almuerzan. se lo comen vivo los contratistas. Y por eso es que hay una serie de multas, glosas, etcétera, etcétera. Porque el funcionario de a pie, no te estoy hablando ni el director, ni el subdirector, ni el ministro, ni el prefecto, ni el hace el alcalde. trabajo Estoy de hablando el que sabe qué, el que está redactando el papel, porque el alcalde no te redacta ningún papel. No, pues. Correcto. Entonces, ese funcionario, ese es el burócrata al que hay que profesionalizar, cuidar, capacitar y ¿cómo es? Conocer si hace bien su trabajo. Controlar, verificar si eficientemente está haciendo su trabajo y reconocerlo, Así si no, sancionarlo. El problema es que cuando tú lo sancionas, porque si hay funcionarios, lo separas, vas al Ministerio de Trabajo Y regresan a los 6 meses y tienen que pagar Ese- todo. ese De es manera otra retroactiva. historia. Esta historia. A pagar y el resulta sueldo ser que te toca retroactivamente. tener ahí a alguien Te jodí. sin oficio, que no, porque ya no te hacen nada, Pero y el porque tema no te es quieren del hacer nada. funcionario o es de los procesos como están definidos. ¿Ah? También es cierto. Sí, Son sí, las sí, sí. funciones. Por eso te digo que, o sea, yo creo que Es muy fácil decir, se "No, hay que- acoraza. hay que votar a los burócratas para hacer el Estado más chiquito, Ah. para que los ecuatorianos pues, tengan que pagar menos impuestos para pagar el gasto corriente de sueldo. Pero no va por ahí, No, no. es mucho más complejo el tema. Lo que pasa es que nos gustan soluciones simples. Luego, la pregunta es, ¿el Estado es grande o es pequeño? Depende. ¿Eres pro Messi o pro Ronaldo? Se Increíble. resume en eso. 9 de la mañana con 6 minutos, queridos amigos. Agradecerle a Andrés Seminario, que como siempre los viernes nos trae temas que son de análisis profundo y que de alguna u otra manera lo que hacemos es buscar el norte de lo que se tenga que establecer en determinados temas. Y no es fácil de la noche a la mañana establecer soluciones en cualquier aspecto, más que todo de la administración pública, como es lo que hemos tratado hoy en día con la profesionalización que deben de tener los servidores públicos frente a una burocracia que la decimos permanentemente como palabra, pero que la realidad simplemente es otra. Vamos a la pausa, ya regresamos. La cancha y la fe en la voz, la tricolor nos une.